A pesar del periodo vacacional, las noticias continúan. La política, tanto interior como exterior, se mantiene en constante movimiento, y esto genera nuevas preguntas. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador habló sobre los posibles candidatos a la sucesión presidencial? ¿Cuál es el objetivo de las nuevas políticas de Joe Biden sobre el narcotráfico y la seguridad? ¿Qué está sucediendo en Cuba? ¿Y cuál fue el acontecimiento que lo generó? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el reconocido analista Esdras Shabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Nadia? Muchas gracias y gracias a Enlace por esta entrevista. Esdras, hay varios temas que tocar el día de hoy, pero vayamos con lo que más nos sorprendió en las últimas semanas. Andrés Manuel López Obrador habló ya de una sucesión presidencial, incluso mencionó algunos nombres. ¿Por qué lo hizo si apenas está a la mitad de su gestión? El resultado de la elección de junio pasado lo obliga necesariamente a mover sus fichas. Es una elección en donde al partido de gobierno Morena no le va mal. O sea, si uno voltea y ve la cantidad de gobernadores que obtiene, el mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, uno pensaría que lo que necesitaría ahora es seguir avanzando en esa misma ruta. Sin embargo, hay un punto que creo que es importante mencionar y es lo que lo obliga necesariamente a hacer o tomar este tipo de medidas de lo que le llaman un destape prematuro. Y es el hecho de que en la Ciudad de México, quien es su candidata, y lo sabemos porque lo ha dicho abiertamente y le ha manifestado su apoyo, es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum pierde la mitad de la ciudad. La parte poniente de la ciudad, todo este sector occidental que de alguna manera termina en manos de la oposición, representa un golpe muy fuerte. El otro golpe derivado de la tragedia en el metro también le golpea fuertemente a ella, más que al otro competidor, del cual hablaremos en un momento, que es Marcelo Ebrard. En este sentido, lo que hace López Obrador es tratar de asumir él directamente el golpe y decir, ella es la propia candidata, el tema del metro yo lo controlo. Recordemos que finalmente le dice a Claudia Sheinbaum que ella no hable, que el que va a hablar del metro es él, tratando de absorber el golpe, y al mismo tiempo consigue que Carlos Slim sea el que pague absolutamente todo. Y en ese sentido trataría de disminuir sustancialmente el golpe recibido por esta catástrofe, que por supuesto tiene una responsabilidad gubernamental y específicamente en la Ciudad de México. Al hacer esto, pues obviamente se destapan el resto de los caballos. Es un destape parecido a lo que teníamos antes, pero no en las mismas circunstancias. Es un país distinto, con competencia, cosa que no había anteriormente. Pero al hacer esto, salta el primero, que sería Marcelo Ebrard, que es la otra figura que habría estado presente fundamentalmente también en el tema del metro. Él fue el que en esa línea 12 la construyó y la inauguró, y habría una responsabilidad, pero no lo tocan porque esto mancha prácticamente a esta administración. En todo caso, Marcelo incluso aparece en la mañanera y dice abiertamente: yo estoy dispuesto a competir. Sigue intentando ser parte de lo que sí se considera todavía el poder del presidente para decidir quién va a ser el candidato presidencial y candidato sucesor dentro de Morena. Hoy todas las fichas apuntan a Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que espera alguien como Marcelo Ebrard? Pues simple y sencillamente lo que estaría esperando es que hubiese alguna otra caída, otro error, una serie de errores o algo que él mismo, no lo dicen abiertamente, pero que él mismo pudiese provocar para que Claudia Sheinbaum no fuese la candidata y él se alzase como una alternativa. Esas son las dos que tiene en este momento Morena como, digamos, dos caballos que lanza abiertamente, donde el que tiene que elegir dice: yo me voy por ella, por Claudia Sheinbaum. Esa sería directamente la apuesta. ¿Quiénes dicen yo también? Pues básicamente Ricardo Monreal, nada más que él no lo mencionan. Él sería, digamos, alguien que lo que dijo es: yo voy por Morena o sin Morena, advirtiéndoles que si no lo toman en cuenta, él podría aparecer como un candidato de otro partido, podría ser el PRI, su partido
original o alguna otra formación que tuviese ya el propio registro. Esa es la contienda. Los demás, los nombres que se manejaron posteriormente, pues son parte de, ahora sí que del ornamento de la idea Juan Ramón de la Fuente, que puede sonar muy bien, etcétera, pero que no son parte fundamental de la contienda. ¿Cuál es el riesgo con esto? Pues que seguimos en campaña. O sea, más que estar gobernando, estamos en campaña y los golpes se van a dar a diestra y siniestra y la capacidad de maniobra del propio gobierno se puede reducir. Pero bueno, ahí está una sucesión anticipada y ni más ni menos esta idea de que pues la carrera presidencial a la mitad del sexenio comenzó, lo que no habíamos visto ahora sí que en la historia del México contemporáneo. Esdra, de manera personal, ¿tú crees que el próximo presidente de nuestro país, está dentro de esta lista que dio recientemente Andrés Manuel López Obrador? No lo sé, porque no sé qué es lo que está haciendo la propia oposición. Insisto, por hoy no vemos en la oposición ningún candidato que tuviese la fortaleza. Si tú me dices Ricardo Anaya por el PAN, pues difícilmente lo manejarían. Mauricio Vila de Yucatán, que lo lanzaron por ahí, pero no se ve hoy con muchas posibilidades. Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, podría estar ahí. Hoy, en este momento, no lo tenemos, pero bueno, no teníamos tampoco al inicio de la campaña para esta elección intermedia la idea de que la oposición unida, PRI, PAN, PRD, pudiesen ganar la mitad de la Ciudad de México o poder parar a la maquinaria de Morena para que obtuviera la mayoría constitucional, las 2/3 partes. Veremos qué es lo que sigue adelante. No lo sé, no pudiese decir. Lo que sí es cierto hoy es que como Morena es el partido dominante, por ahí es donde se ve la caballada fuerte. Esdra, en la última entrevista que tuvimos, estaba iniciando esta variante Delta que hemos visto con el COVID-19. Hoy que han pasado ya algunas semanas, ¿podríamos decir cuál ha sido el impacto? ¿Podríamos concluir cuál ha sido el impacto de esta variante Delta en nuestro país? Mira, lo que los especialistas plantean, y creo que ellos son los que verdaderamente saben, doctor Moreno, por supuesto, y otros más que están ahí, el doctor Macías, lo que dicen abiertamente es, a ver, las variantes van a seguir funcionando, vamos a tener que coexistir con este virus. Mientras más gente esté vacunada, con vacunas eficientes que puedan enfrentar al virus, menor será la agresividad o la letalidad, la mortalidad que pueda ocasionar el virus. El problema en México es que estamos muy lentos, o sea, llevamos solamente alrededor del 27% de la población que al menos tiene una dosis y aplicada, y el problema aquí radica en que pues suponen que otro 30% por ahí tendría anticuerpos propios de que pues, tuvo el virus y sobrevivió. Y que esto podría también explicar el por qué lo que tenemos ahora es un aumento importante en el número de contagios, pero todavía no tienes un número de fallecimientos comparables con el número de contagios. Pero esto apenas está comenzando. Hemos visto un aumento en hospitalizaciones que empieza a crecer y que el problema con el que nos estamos enfrentando, Nadia, es que en la medida en que la población que no tiene, ponle un 30%, un 40%, que no tiene ningún tipo de protección, esa gente pues va a volver otra vez a los hospitales y vamos a volver a ver este tipo de contagios muy, muy difíciles de manejar. Viene la decisión, ahorita es tiempo de vacaciones, hemos visto también todavía muchas aglomeraciones en muchísimos lugares, y viene la prueba de fuego, que es el 30 de agosto, el retorno a clases. ¿Se va a abrir? ¿Cómo se va a abrir? Sistema híbrido, todo el mundo de regreso. Dicen, bueno, es que los contagios en las escuelas son mínimos. Pues es que sí, en las escuelas sí, pero el problema es que los niños y los maestros trasladan de sus casas el virus, y si no hay esta idea de
generar especie de burbujas que aíslen a los contagiados y los seguimos mandando pues así como que sí se puede y no pasa nada, sí vamos a tener un problema muy serio. Es lo que pasa generalmente en todo el mundo. Países que tienen altos niveles de vacunación pueden generar esta idea de coexistir con el virus, de ir presionando que más gente se vacune. En los Estados Unidos tienes un problema, digamos, de que los jóvenes nos quieren vacunar y lo estás tratando de obligar. En otros lugares igual, a que se vacunen, porque esa es la única forma de hacer que el virus, pues sí te puede pegar. Hemos visto casos de gente vacunada con 2 dosis que la variante Delta pues ha penetrado, pero no genera una situación tan grave como la de aquellos que carecen de la vacuna. Por eso es que el escenario ahorita es un escenario todavía muy complicado en la medida en que pues el repunte ahí está y ahora sí otra vez pues hay que tomar las medidas adecuadas, que son el uso de cubrebocas fundamentalmente, y claro, el lavado y todo lo que quieran, pero sí el uso de cubrebocas y el no aparecer, el no entrar en grandes aglomeraciones en lugares cerrados. Ya estamos viendo ahora otra vez en Estados Unidos que vuelven a pedir cubrebocas en lugares cerrados, lo que ya habían evitado, porque esa concentración de personas en lugares cerrados es un verdadero hervidero de coronavirus, porque tiene la posibilidad finalmente de producirse. Así que esas son las medidas para evitar llegar a cosas que nadie quiere y espera que sucedan. Sería otro cierre que sería verdaderamente catastrófico. Esdra, tocaste el tema de Estados Unidos y es imposible no preguntarte sobre estas nuevas políticas de Biden con respecto al narcotráfico y la seguridad. ¿Cómo nos impacta esto a nosotros? Mira, el modelo de Biden es un modelo muy propio de lo que habían sido, se nos olvidó por los 4 años de Trump, de lo que son modelos profesionales de presión sobre el asunto narcotráfico. El tema del narcotráfico es muy complicado, no lo vamos a resolver en estos minutos de hablar, pero lo que sí queda claro es que el mercado norteamericano, el más grande del mundo del narcotráfico, tiene pues un surtidor fundamental en México. Eh, la necesidad de contener la oferta, porque parece que ellos con la demanda pues no son muy buenos para contenerla, está ahí presente. No se trata ya ahora de amenazas al estilo Trump y les cierro la puerta y les pongo el muro y por aquí no pasan, etcétera, y se quedan del otro lado los malos, sino que lo que hemos tenido ya es una especie de presión política muy, muy fuerte sobre el gobierno mexicano para evitar que este asunto desborde, porque hay zonas del país que están pues muy, muy cooptadas, muy, muy manejadas, altamente manejadas por crimen organizado, por específicamente narcotráfico, que generan una enorme violencia y que la trasladan a los Estados Unidos. Si esto se quedara del lado mexicano, bueno, pues sería una bronca solamente nuestra, pero en la medida en que esto no sucede, entonces lo que tienes es fundamentalmente esta necesidad muy, muy clara de establecer una enorme presión, y lo están haciendo. Lo están haciendo con presión muy fuerte y el cierre de la frontera se mantiene en términos de los cruces terrestres, más por un tema no de coronavirus, aunque estarían ya dispuestos, dicen, a abrir en corto tiempo, más por el temor de que estas oleadas también de criminales y de traspaso de droga pues aumenten a la hora de que se abra totalmente la frontera. Es un juego mucho menos agresivo, pero sí de una enorme, enorme presión en la medida en que cada vez más la concentración en México de los grandes cárteles y la posibilidad de que influyan en la política mexicana y que además se traslada en Estados Unidos funciona. Ya no es el problema de marihuana, ya no es el problema simplemente, son las metanfetaminas, es toda una serie de nuevos precursores químicos que están siendo pues la base fundamental del consumo en los Estados Unidos, el fentanilo, que es una verdadera tragedia que ocasiona una enorme cantidad de muertes. Ese es el problema y hoy Biden intenta no dejarlo, no con simples amenazas, sino con presiones que serían todavía mucho más fuertes de lo que hasta ahora hemos tenido.
Hablando de política exterior, Esdra, tenemos que mencionar que pues, el Estado de Israel está estrenando gobierno con Naftali Bennett a la cabeza, al mando. Y yo quisiera preguntarte básicamente si esto va realmente a representar una nueva forma de hacer política en el Estado de Israel, incluso si pudieran cambiar las cosas en el escenario del Medio Oriente, o será un poquito más de lo mismo que estuvimos viendo en todos estos últimos años con Netanyahu al mando. Mira, este es un gobierno sumamente débil, ¿verdad? Donde pues difícilmente se puede establecer lo que podríamos llamar un gobierno con una fuerza para hacer grandes cambios. La idea es básicamente deshacerse de Netanyahu, lo hicieron, ahora lo tienen, restablecer una especie de consenso nacional sobre algunos temas que tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver con cierto tipo de prioridades dentro del país, política interna, que es un asunto meramente israelí, que puede cambiar en la relación con los sectores ultraortodoxos, etcétera, política interna. Esto, digamos, tiene que ver con una dinámica propia que es importante, no sé si es importante para el mundo judío, pero que tiene que ver allí con asuntos que no afectan al mundo exterior. Con respecto a Medio Oriente, el cambio ha sido importante porque uno, hay un acercamiento obviamente de Bennett con Biden y con lo que ellos consideran poniendo sobre la mesa a los norteamericanos la solución de dos países en el tema palestino, cosa que por supuesto Biden Naftali Bennett no acepta como válido. Y además lo que sí tenemos es claramente un acercamiento también a partir de la llegada de Herzog a la presidencia de Israel, en donde se ha dado este acuerdo o esta llegada de un nuevo mensaje que ha acercado, de hecho, a Israel a Turquía, cosa que no lo habíamos visto con el mensaje entre Herzog y Bennett. Entre Herzog y Erdogan, y es algo que no habíamos tenido ni siquiera la posibilidad de pensar en ello. Este es un cambio sin duda importante. ¿Hasta dónde puede llegar? Mayor acercamiento con el mundo árabe, sin duda, mayor posibilidad de conexión y mayores contactos con Estados Unidos, sí. Israel tiene hoy un problema también de rechazo de su imagen y de sus políticas, por ejemplo, en el judaísmo norteamericano. El judaísmo norteamericano ha tenido en algunos sectores liberales ya una especie, ya no solo de crítica a Israel, en política que uno diría, bueno, pues es parte de la pluralidad, sino de un abierto rechazo al Estado como Estado, y eso es muy grave. Porque una cosa es criticar al gobierno de Israel y estar en contra de figuras políticas como Netanyahu, o viceversa. No importa, es parte de la pluralidad. Pero cuando eso se traslada a nadie, y eso es quizá lo más difícil de todo, cuando se traslada a la idea de que un sector del mundo judío decide repudiar al Estado, decir el Estado de Israel es un Estado de apartheid, es un Estado racista, etcétera, estás hablando ahí de la negación del Estado. Y ahí es en donde sí esta situación entre judíos, el Estado de Israel y el mundo judío, tiene un problema muy serio. A nivel internacional creo que vamos a tener, pues sí, un mejor contacto, pero un gobierno con posiciones tan distintas al interior, creo que por lo pronto su intención es bajarle a la confrontación y mantener el statu quo hasta que las cosas puedan empezar a cambiar. Sin duda, Esdra, finalmente, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Cuba? De pronto están las primeras planas en el mundo entero. Vayámonos a lo más básico. ¿Qué sucedió y por qué sucedió ahora? Mira, el tema de la pandemia es un tema que representa sin duda alguna una situación diferente en cada país. Modelos democráticos, eh, puedes tener protestas dentro de él, lo hemos visto, lo vimos en Brasil, lo vimos en Argentina, lo vimos incluso en Europa, en Francia lo estamos viendo, de protestas contra Macron por el interés de vacunar a la gente a fuerza, hacerlo obligatorio, legalmente obligatorio. Pero en el caso cubano estás hablando de un país que vive en una dictadura desde el gran sueño socialista, comunista de Castro en los 50, fines de los 50, 59, que toman el poder, hasta la caída de la Unión Soviética, que ya fue básicamente pues
imposibilidad de encontrar salidas, hasta el mantenimiento de la dictadura después de la muerte de Fidel Castro, después de la renuncia ya de un Raúl Castro nonagenario, y en donde un Díaz-Canel, pues como presidente, no tiene capacidad de control, pero que además no tiene capacidad de control para hacer ningún tipo de cambio. El sistema sigue funcionando así, en una economía pues que ya no es la cerrada de hace tiempo, en donde el fenómeno del Internet y de la globalización entra, y en donde cuando hay protestas, y esta vez las protestas son por hambre, por falta de medicamentos, ¿sí? Básicamente, y por supuesto, a partir de ahí, demandas sociales de mayor libertad en un régimen autoritario. Sin embargo, se trata de un régimen autoritario no basado únicamente en las armas, sino en un gran aparato interno que tiene el control, llamados comités de defensa de la revolución, que son verdaderos aparatos de espionaje y de control interno y funcionan. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno cubano después de las protestas? Encarceló a algunos, o sea, el miedo primero, es el primer elemento. El segundo, decir, echarle la culpa a Estados Unidos por el bloqueo, y luego decir abiertamente, bueno, voy a dar permiso para que la gente pueda traer, o sea, para que les manden medicinas y alimentos sin problema. O sea, el problema ya no es el bloqueo, sino es que va a entrar a medicinas y alimentos, y con esto reducen inicialmente la presión. Hay gente que dice, este es el momento de la caída del régimen. Es un régimen autoritario que ha tenido, similar, dirían algunos, a los chinos, no es tan similar, más bien no es nada similar, pero sí tienen la habilidad de medirle, de algo así como que traen su manija y dicen, aquí le medimos la fuga, dejamos salir determinada cantidad de disidentes y entonces así conseguimos que baje la presión, y ahora pues permitimos la entrada, que bloqueo ni que bloqueo, permito la entrada de medicamentos y de alimentos, y empiezo a hacer, y de esa manera sostengo el régimen, de esta manera sostengo a esta clase política que ha conseguido mantenerse tan enquistada y no va a dejar el poder, a menos que hubiese algún tipo de movimiento mucho mayor, y por supuesto un apoyo. Los Estados Unidos decían, vamos a poder apoyar a Cuba soltándoles el Internet desde satélites. Cuba ya reabrió el Internet, básicamente porque lo que mide que puede bajarle la presión es pues, darles de comer, por supuesto, y darles medicamentos y poder atender también la propia pandemia. Los regímenes autoritarios del mundo del siglo XXI son regímenes que, es cierto, sus dictadores no pueden salir y pavonearse por el mundo como lo hacían antes, pero también tienen la habilidad para mantenerse en el poder a pesar de las peores condiciones en las que vive su población, y ahí está Venezuela como el peor momento. Ahí está el Maduro, que hace lo mismo que lo que hace Díaz-Canel y Raúl Castro en Cuba en este momento. Así es, desafortunadamente hemos podido verlo en otras partes del mundo, y bueno, estaremos siguiendo la noticia muy de cerca. Esdra, en esta ocasión la entrevista fue un confeti de Israel, Estados Unidos, Cuba, México. Muchísimas gracias por siempre sabernos aportar en todos estos temas tan diversos, y te buscaré próximamente para todos los temas irlos siguiendo de cerca. ¿Te parece bien? Muchísimas gracias, Nadia, y muchas gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Gracias, Esdra. Un abrazo. Bye.